Vamos a la palabra del Señor en el día de hoy y para ello, por favor, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ese es el tema que vamos a tratar mediante el Señor el día de hoy, y el mensaje del día de hoy lleva como título: Entendiendo la voluntad de Dios. Colosenses 1:9, entendiendo la voluntad de Dios. Voy a hacer un leve resumen acerca de lo que vimos la semana pasada. Hablábamos de que la carta comienza con la salutación, con el saludo del apóstol Pablo. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Hablábamos de Pablo, de sus credenciales apostólicas, y decíamos que hoy en día no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque hay 4 sellos indelebles del oficio apostólico y ninguno de ellos aplica para ninguno de nosotros el día de hoy. Eso lo vimos brevemente la semana pasada, ahora no me puedo detener, pero decíamos Pablo, apóstol de Jesucristo. No apóstol que se llamó él mismo, no, apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo, apartado por Jesucristo, no con el propósito de engañar, con el propósito de servir como instrumento para levantar los cimientos de la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo, apóstol de Jesucristo. Hablábamos de la ubicación geográfica de Colosas. Decíamos que Colosas estaba en el Valle de Licos, muy conocido. Habían 3 ciudades, Hierápolis, Laodicea y Colosas, más o menos 130, 150 kilómetros al occidente del Valle de Licos quedaba la ciudad o el puerto de Éfeso. Hablábamos de esto porque el pastor de la iglesia de Colosas, Epafras, se cree, por la evidencia interna de la palabra del Señor, que era un siervo, era un convertido a causa de la predicación evangélica del apóstol Pablo en el puerto de Éfeso. Entonces comenzábamos a hacer la relación. Hablábamos de su pastor, de Epafras, el pastor de los colosenses, un siervo fiel del Señor. Hablábamos de cuál era el problema de la iglesia de Colosa. Muchos teólogos lo describen como la herejía de Colosa y lo dividen en 3 partes. Yo particularmente encuentro 4 partes, 4 problemas en la iglesia de Colosas. Encontramos la filosofía humana, encontramos el ritualismo o el ceremonialismo de los judaizantes, encontramos también el ascetismo, es decir, esta creencia de que se puede agradar a Dios a través de la negación: no comas, no bebas, no duermas, no descanses. Era siempre algo negativo. Entonces habían esos 3 problemas, pero no nos podemos olvidar de que también había una tendencia en la iglesia de Colosas a adorar a los ángeles. Por eso más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo le recuerda a los colosenses: solamente tenemos a un intercesor, ese es Cristo. No hay ángeles, no hay nadie más que nos pueda ayudar a interceder delante de Dios. Nadie es digno de tal cosa sino Cristo, en quien hemos, por la gracia del Señor, puesto nuestras esperanzas. Entonces, esto a manera de trasfondo. Hablábamos también del hermoso saludo del apóstol Pablo: gracia y paz. Decíamos, las personas quieren tener la paz, las personas buscan la paz. De hecho, los colosenses aparentemente buscaban cierta paz a través de la meditación, de la filosofía, de ciertas cosas. La paz con Dios, queridos amigos y hermanos, no la podemos hallar. Nosotros mismos al menos, no la podemos comprar, no la podemos cambiar por dinero. Hay personas que van a las iglesias, dan muchas ofrendas
y eso les trae un sentimiento de paz. Bueno, eso durará por un poco tiempo. La paz entre Dios y el hombre solo viene por la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre saluda primero gracia y paz. Eso también decíamos. Hablábamos también, hermanos, de la constancia de la oración y vamos al versículo número 4 a manera de recorderis breve. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vemos a Epafras como portador de buenas nuevas. Epafras había ido de Colosas a Roma a contarle a Pablo las cuestiones maravillosas de la iglesia de Colosas, las virtudes de los colosenses, el amor que tenían de los colosenses para con Dios, el amor que había entre la iglesia de Colosa, pero también habían situaciones que corregir. Pablo no quiere ser muy negativo, sino que enfatiza en el versículo 4, habiendo oído de Epafras de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis los unos con los otros. Pablo le recuerda acerca de su fe, acerca de la fe en Jesucristo, no acerca de la fe en las ceremonias, no acerca de tener confianza en lo que nosotros hacemos para acercarnos a Dios. Miren cómo Pablo les dice acerca de vuestra fe, de vuestra confianza. ¿En quién? En lo que ustedes hacen, en lo que ustedes piensan, en lo que ustedes dan. No, de vuestra fe en aquel quien es poderoso para redimiros, en Cristo Jesús. Eso dice el versículo 4. Y del amor que tenéis los unos para con los otros. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? En muchas partes se patrocina, se promueve, tengamos amor los unos con los otros, manifestemos nuestro amor los unos con los otros, pero eso ya lo vimos. Nosotros podemos amar a los demás si es que primero Dios nos ha amado a nosotros, porque si Dios no nos ha amado a nosotros, ¿qué podemos dar a otros? Si Dios no nos ha amado a nosotros, lo único que podemos dar a los otros son sentimientos externos emotivos. Lo único que podemos dar a otros son sonrisitas hipócritas quizás, porque si Dios no ha obrado en nosotros, y si el amor de Dios no nos ha cambiado, y si el amor de Dios no nos ha transformado, entonces yo estoy en bancarrota, no tengo nada que dar a los demás. Pero gracias al Señor, Pablo le recuerda a los colosenses esa fe y ese amor entre vosotros, producto de que la fe en Jesucristo ha sido bendecida con esa gracia de la salvación. Amados, creo que nos podríamos quedar una vez más, otra semana, 2, 3 semanas, meditando en las grandes verdades de este versículo. Vamos al versículo número 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo les está diciendo, esta es una carta a una iglesia de personas convertidas. Esta es una carta a una iglesia cristiana, a una iglesia cuyos miembros, no estamos hablando de perfección, pero hablamos de una sinceridad, cuyos miembros eran honestos, eran sinceros con el Señor. Tenían errores, como quizás los tenemos nosotros. Nadie, ninguna iglesia es perfecta, ningún pastor es perfecto, pero el punto del apóstol Pablo era en el versículo 5, recordarles, la primera parte, esa esperanza que os está guardada en los cielos y cómo esa esperanza se había llegado a materializar, por así decirlo, a través de la instrumentalidad de la predicación del Evangelio. Hermanos, ¿conoces tú la diferencia entre el verdadero Evangelio y el falso? ¿De verdad la conoces o crees conocerla? Porque es supremamente importante que cada uno de ustedes, no solamente nosotros como iglesia, sino que cada uno de ustedes conozca la diferencia que hay entre cualquier mensaje que hable de Cristo y un mensaje cristocéntrico. Ahora esa es la palabra de moda. Ahora todas las iglesias claman tener una predicación cristocéntrica. ¿Pero en verdad es así? Y lo más importante,
¿Conoces tú la diferencia entre una predicación que honre al Señor y una predicación que por el contrario traiga vitupero y deshonra al Señor? ¿Conoces tú cuáles son esas diferencias? ¿Las sabes distinguir? Santos de la Iglesia Gracia Redentora, al igual que los santos de Colosa, Dios te recuerda que es supremamente importante diferenciar entre un mensaje que parezca bíblico y un mensaje bíblico. Es muy importante reconocer la diferencia. El verdadero evangelio, ¿qué es? El verdadero evangelio son las buenas nuevas de salvación, amigos. El verdadero evangelio es la palabra de Dios que llama al hombre al arrepentimiento y a la confianza en Cristo. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es prosperidad. El verdadero evangelio no es la palabra de un hombre que llama a los demás a seguirle a él. El verdadero evangelio es el llamado de Dios. Es la voluntad de Dios en la palabra de Dios que llama al mundo a arrepentirse y a creer en Él. Ese es el mensaje bíblico. Cualquier mensaje que sea para seguir a un hombre es un mensaje que no es bíblico. Entonces, para comenzar, queridos amigos y hermanos, entendamos por la gracia del Señor que el verdadero evangelio no es el mensaje de prosperidad. Que el verdadero evangelio no es el mensaje de que usted se sienta bien. Que el verdadero evangelio no es usted va a ser sano, usted va a tener esto, usted va a tener lo otro, usted va a encontrar esto, a usted le va a venir esto. No, el verdadero evangelio es la palabra de Dios que llama a un mundo perverso al arrepentimiento y a la confianza en Cristo. Partamos de esa base. ¿Qué otra característica tiene el verdadero evangelio? El verdadero evangelio resalta la obra interna del Espíritu Santo en el corazón de las personas. El verdadero evangelio, queridos amigos, no enseña, jamás ha enseñado el genuino evangelio a sentir la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros con cosquilleos o con sensaciones o con sentimientos o con sentires. No, ese no es el evangelio. El evangelio se enfoca en la condición interna de la persona y le promete vida eterna a través del arrepentimiento y de la confianza en Cristo. El verdadero evangelio no promete cosas de este mundo. Esa es una marca fehaciente. ¿Por qué el verdadero evangelio habría de prometer cosas de este mundo si este mundo pronto pasará? ¿Por qué el evangelio, queridos amigos y hermanos, prometería tener posesiones y riquezas y bienes y cosas de este tipo? ¿Por qué? Si es que nuestra esperanza está en los cielos. ¿Para qué, hermanos? El verdadero evangelio no promete cosas materiales. El verdadero evangelio no promete bendiciones de este mundo. El verdadero evangelio nos lleva hacia Cristo y nos da la vida eterna en Él y solamente a través del arrepentimiento y de la fe en Él. Entonces la pregunta vuelvo y la formulo: ¿conoces tú las diferencias? El apóstol Pablo nos dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. ¿Se dan cuenta lo importante que es tener en claro la diferencia entre un evangelio por ahí y el verdadero evangelio? Es que el evangelio por ahí, es que todo aquel que viene a un púlpito y habla de Dios y grita y hace y se revuelca y se mueve de un lado para otro, ese no está predicando el verdadero evangelio. Pero miren lo importante de la predicación del evangelio por la palabra verdadera del evangelio. El verdadero evangelio promueve lo celestial. El verdadero evangelio te invita a que mires cómo estás en Cristo. El verdadero evangelio te lleva a que mires hacia la cruz de Cristo, a que desees el cielo, esa esperanza que tienes guardada por la gracia del Señor. El falso evangelio es todo mensaje que te prometa bendiciones en este mundo. Lo peligroso de ese mensaje es que entre las bendiciones que te promete de este mundo, te pone cositas aquí y allá
que lo hacen ver como bíblico, pero no lo es. Vamos entonces a comenzar el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Ah? ¡Qué hermoso! Como lo habéis conocido de Epafras. Epafras había ido de Colosas a Roma a decirle a Pablo: mira la obra hermosa que el Señor está haciendo. Mira la obra que el Señor está haciendo en la iglesia de Colosa. Pero Epafras también había ido a dejarle saber a Pablo las situaciones difíciles en las que la iglesia se hallaba. Amigos, comenzamos entonces a desarrollar el tema del día de hoy, a saber, conociendo o entendiendo la voluntad de Dios. Vamos a leer el versículo 8. Aquí empieza el tema en materia. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Qué es amar en el Espíritu? Venimos de trasfondos donde el amor son risitas, son besos, son abrazos. No, amados. De hecho, yo los amo a ustedes y yo ni los abrazo, ni los beso, ni los estoy... No, nada. El amor es espiritual, pero tampoco nos confundamos, porque el amor debe ser no tanto espiritual, sino del Espíritu con E mayúscula, significando del Espíritu Santo. Todo sentimiento bueno, toda buena acción, todo buen deseo es simplemente eso, cosas buenas. Pero amados hermanos, cuando el Espíritu Santo ha obrado en el corazón de la persona y lo ha traído de muerte a vida, sembrando en el corazón esa semilla de vida, cuando el Espíritu Santo ha obrado en el corazón de la persona puede comenzar a amar verdaderamente. Y hago énfasis, amar verdaderamente en el Espíritu es una cosa, y tener buenos sentimientos o tener buenos pensamientos es otra muy diferente. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Yo les explico. Si el Espíritu Santo no ha regenerado sus corazones, si el Espíritu Santo no ha cambiado sus corazones, si el Señor a través de su Espíritu Santo no ha hecho una obra nueva en ustedes, todo lo que ustedes tienen para dar a otros son buenos sentimientos, buenas intenciones. Y mientras que para muchos eso es suficiente, ante los ojos santos del Señor, eso no le honra. ¿Por qué, pastor, no le honra? Amigos, porque si en el corazón tuyo aún viven los pecados y las concupiscencias y las porquerías de este mundo, y el Espíritu Santo no ha quitado eso, todo lo que emane de tu corazón, por muy bueno que parezca ser, ya viene contaminado. Por eso el genuino amor cristiano es el amor que procede de un corazón regenerado. Y es el amor que cubre multitud de pecados, y es el amor que soporta, y es el amor que perdona, y es el amor que ama a los demás a pesar de quienes sean. ¿Amas tú a los demás con un genuino amor espiritual? Es decir, con un genuino amor que es consecuencia de la obra de Dios en tu vida. ¿Los amas así, de esa manera? ¿O simplemente tienes buenos afectos y te la vas bien, o son chéveres, como quizás les suelas llamar, o son buenas personas? Cuidado, amigos. El amor del Espíritu es el amor que se origina de un corazón regenerado. Lo demás viene contaminado por las inmundicias de un corazón que no ha sido regenerado. Eso es lo que nos dice el versículo número 8. Pero piensa por un momento qué aliento tan grande fueron esas palabras para Pablo. Amados, fíjense en esto.
El verdadero gozo de Pablo era saber que los santos de Colosa amaban a Dios, que habían puesto su fe en Cristo, que se amaban a ellos y que en tercer lugar, ahora amaban a Pablo. Amigos, no se les olvide, el verdadero pastor siempre está promoviendo que primero los santos de la iglesia de Cristo amen, me estoy refiriendo a ustedes, amen primero a Dios. Ese es el deber de todo pastor. No que ustedes me amen a mí, no, que ustedes amen primero a Dios. ¿Cuál es el deber número 2 cuando hablamos del amor en la iglesia? Que ustedes se amen con un amor genuino en el Espíritu los unos a los otros. Y si es que les queda algo, que amen a su ministro. Nunca es al revés. Pero hay hombres amadores de sí mismos que predican y se predican ellos mismos poniéndose ellos mismos como objeto del amor. No, amados. Todo pastor debe invitar, promover, exhortar al pueblo de Cristo a que amen a Dios. No diciéndole que le amen, a que le amen de la manera bíblica, obedeciéndole. También a que se amen entre ellos mismos. Y en tercer lugar, a que amen a su maestro, a que amen a quien les enseña la palabra del Señor. Pero por encima de ese amor existe ese amor para con Dios que lo debe ocupar todo, y ese amor entre ustedes. Amados, eso para cerrar este punto del amor. Pero si ustedes se fijan, y si comenzamos a leer de nuevo desde el versículo 8 y el versículo 9 para que entendamos el versículo 9, miremos, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Miren, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál era entonces la prioridad de la oración de Pablo? Fíjense, por lo cual nosotros desde el día que escuchamos el reporte de Epafras, no cesamos de orar por vosotros, colosenses, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amigos, llegamos aquí al clímax, al cúspide, a la cima de la montaña, llegamos aquí al centro de la predicación en el día de hoy, y es que el objetivo de Pablo en esta oración era que el pueblo, que los santos de Colosas conociesen cuál era la voluntad de Dios. Esa era la prioridad de la oración de Pablo, esa debe ser la prioridad de todo predicador y esa debe ser tu prioridad. No solamente la mía, sino debe ser tu prioridad. ¿Conoces cuál es la voluntad del Señor? Y quizás la primera pregunta entonces que nos hacemos es, pastor, ¿cómo yo puedo conocer dónde hallo la voluntad del Señor? Amigos, hoy no tenemos tiempo para desarrollar estos puntos. Cuando lo tengamos, los desarrollamos, pero la voluntad de Dios no se conoce ni por medio de profecías, que ya no hay, ni por medio de lenguas, que ya cesaron, ni por medio de visiones ni sueños. ¿Por qué el cristiano de hoy en día es tan perezoso? Escúchenme bien. ¿Por qué el cristiano de hoy en día es tan holgazán? Quiere conocer la voluntad del Señor a través de un estado extático. Quiere conocer la voluntad del Señor por medio de otra persona que se acerque y le diga algo al oído, y esa es la voluntad del Señor. El cristiano moderno es tan holgazán, y me refiero con el mayor de los respetos, es tan holgazán y tan perezoso. ¿Por qué digo? Porque el cristiano sabe, queridos amigos y hermanos, que aquí en la Biblia está la voluntad explícita del Señor y no viene a leerla.
Es en la Biblia donde encontramos la voluntad del Señor. No es a través de una profecía que ya cesó. No es a través de una lengua, no es a través de nada. Es a través de escudriñar su palabra. Y quizás ese sea el caso tuyo. No sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué no escudriñas la palabra del Señor? ¿No tienes la más mínima de las ideas de qué es lo que Dios quiere para ti? ¿No tienes la más mínima de las ideas de cuál es el camino que Dios está trazando para ti? Porque nunca vienes a la palabra del Señor. Pero es en la palabra del Señor donde hallamos la voluntad de Dios en todas las esferas que nos rodean. En la iglesia, en el hogar, en el estudio, en el trabajo, como familia, como amigos. Tenemos que venir a la palabra para hallar la voluntad del Señor. Pero entonces surge una segunda pregunta. La pregunta es, ¿cómo yo hallo? ¿Cómo la busco? Sí, ok, tengo la voluntad del Señor revelada, pero ¿cómo yo la puedo buscar? Amigos, siempre en oración, siempre rogando. Miren lo que hace el apóstol Pablo en el versículo 9. Estaba orando, estaba intercediendo para que la iglesia de Colosas conociese la voluntad de Dios. Entonces lo primero que nosotros vemos claramente es la voluntad del Señor. Nosotros la debemos clamar en oración. En oración. ¿Cómo más yo le ruego al Señor que me muestre su voluntad? Amigos, nunca vengas al Señor. Eso es una recomendación, no una orden. Pero nunca vengas al Señor si no quieres obedecerla. Cuando tú quieres buscar, cuando estás buscando la voluntad del Señor, ven con el deseo de obedecerla. De tal manera que si el Señor a través de su palabra te muestra algo que estás haciendo y que al Señor no le agrada, si tú tienes en verdad el deseo de obedecerla, mortifica la carne. Recuerda en esos momentos que tú estás tras el propósito de buscar la voluntad del Señor. Amigos, busquemos la voluntad del Señor en profunda oración y con el deseo de obedecerla. Pero regresemos al texto, hermano. ¿Por qué Pablo oraba para que los miembros de la iglesia de Colosa conocieran la voluntad del Señor? Hay dos aspectos que son supremamente importantes de analizar. El primero es muy importante que todas, escúchenme bien, todas las personas conozcan la voluntad de Dios. Creyentes, incrédulos, impíos, malvados, asesinos, secuestradores, todos deben conocer la voluntad del Señor. Pastor, pero eso va a ser imposible porque a esas personas no les gusta. Pero el Señor nos ha dejado un mandato muy claro en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, al que comúnmente conocemos como la Gran Comisión. Cuando nosotros decimos que es importante que el mundo conozca la voluntad de Dios, nos referimos a esto: ir a todas las naciones y predicar a Cristo y a Cristo crucificado como único camino para llegar a Dios. Y aquellos que creyesen y se arrepintiesen y viniesen al Señor, serán salvos. Y aquellos que no, serán condenados. Esa es la esencia de la Gran Comisión. Esa es la voluntad del Señor para con todos. ¿Cuánto tiempo también evangelizas tú? ¿Evangelizas tú cuando con los vecinos le hablas al Señor del Evangelio, con los que te rodean, en tu lugar de trabajo, cuando tienes el tiempo libre? No siendo ladrones y no quitando allí 10 o 15 minutos para hablar del Señor. No, eso es ser ladrón. Debes terminar el tiempo por el cual te pagan y debes en tu tiempo libre hablar del Señor. Pero ¿cuánto tiempo evangelizas tú? ¿Cuánto tiempo eres instrumento en las manos de Dios, diciéndole a un mundo impío: cree en Cristo, arrepiéntete? Y también advirtiéndoles en amor de que si no se arrepienten, perecerán.
Entonces ese es el primer punto. Es importante de que todos conozcan la voluntad del Señor. El segundo punto, es supremamente importante que usted como creyente, ¿es usted creyente? Yo no lo sé, yo no puedo ver, perdónenme, yo no puedo ver sus corazones, pero la pregunta queda en pie, ¿es usted creyente? No creyente como hay muchos en esta ciudad y en este país. ¿No es usted un verdadero redimido por la sangre del Cordero? Si es así, este segundo punto va para usted. Si usted es un genuino creyente, si usted es un cristiano de veras, si usted es un genuino convertido por el poder del Espíritu Santo, entonces no es suficiente de que usted conozca la voluntad del Señor. No es suficiente. Usted como genuino creyente debe obedecer la voluntad del Señor. Porque la obediencia es lo que separa al impío o a quien se llama creyente con el genuino creyente. Eso es lo que separa lo uno de lo otro, la obediencia. ¿Cuán obediente eres tú a la palabra del Señor? Hoy es un día de reflexión. ¿Cuán obediente eres tú cuando el Señor te indica a través de su palabra que te apartes de cierta amistad? O cuán obediente eres cuando el Señor te indica en la palabra del Señor que no es propicio de que tú la doctrina que estás recibiendo la mezcles con doctrina extraña. ¿Cuán obediente eres? Recuerda, para el creyente no es suficiente conocer la voluntad del Señor, sino que el creyente tiene la obligación de obedecerla. Recuerden lo que dice Juan capítulo 14, versículos de 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que me dice que me ama, no. El que los tiene y los guarda. Amados, entonces, es importante que nosotros hagamos esa diferencia. ¿Cuál entonces era la voluntad de Dios para los santos en Colosa? La misma para gracia redentora en este día. La misma para ti en este día. Y vamos entonces a desglosar los versículos 10 y 11. ¿Cuál es la voluntad del Señor entonces para tu vida? Para que andéis, versículo 10, como es digno del Señor. Primero. Segundo, para que le agrades en todo. Tercero, para que lleves fruto en toda buena obra. Cuarto, para que crezcas en el conocimiento de Dios. Y número 5, versículo 11, para que andes, para que lleves tu vida cristiana fortalecidos con todo poder. Amados, esa es la voluntad de Dios para con la iglesia de Colosas, esa es la voluntad del Señor para contigo. ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? Para que andéis como es digno del Señor. Andar como es digno de Cristo es recorrer nuestro camino como Cristo lo recorrió. ¿Cómo lo recorrió el Señor? Lo recorrió mintiendo, lo recorrió en carruajes, lo recorrió de manera humilde para darnos ejemplo de que en humildad debemos vivir nuestras vidas. Andar como es digno de Cristo es vivir en pureza. ¿Vives en pureza? Andar como es digno de Cristo es ejercitar la fe. Andar como es digno de Cristo es que nuestras obras reflejen el cambio que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Primer punto de la voluntad del Señor para con la iglesia y para contigo, para que andéis como es digno del Señor. Amado, ¿estás andando? ¿Es tu caminar cristiano digno del Señor? ¿Qué crees que el Señor dijese en estos momentos si te viese caminar como estás caminando? Obviamente sabemos que el Señor lo ve todo y lo conoce todo, pero ¿qué crees tú que sería la opinión de Dios al ver tu caminar?
Sería la opinión o sería esa hermosa frase que dijo el Señor: en Él tengo complacencia. Si el Señor viese, y sabemos que lo ve, tu caminar, diría: en ti tengo complacencia. ¿Es tu caminar digno de Dios? Piensa en eso, pero recuerda, esa es la voluntad del Señor. Y es importante que tú como persona y nosotros como iglesia conozcamos que esa es parte de la voluntad del Señor. Segundo punto, ¿qué otro hace parte de la voluntad del Señor para con la iglesia y para contigo como individuo? Para agradarle en todo. Uy, pastor, pero eso es un poquito difícil, porque agradar a Dios en todo, amigo, nuestras naturalezas caídas nos impiden ciertamente agradar a Dios en todo. Y sin embargo, no somos exentos, no hemos sido exonerados por Dios de no agradarle en todo. Miren la paradoja. Por lo tanto, no nos engañemos a nosotros mismos de que como no puedo agradar a Dios en todo, entonces continúo viviendo porque Dios es bueno y Dios conoce. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que revela cuál es su voluntad para con su pueblo es el Dios que demanda que le agrademos en todo. ¿Qué es todo? Es el Dios que dice agradar a Dios en palabra, en pensamiento y en obra. En palabra. Vamos a Colosenses, no vamos muy lejos. Vamos a Colosenses 3:16. Miren cómo le podemos agradar a Dios en palabra. Por eso yo les insisto, ¿qué es lo que estamos hablando en la congregación? Cuidémonos de lo que estamos hablando. 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Escúchenme, cantando al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Honremos al Señor de palabra. Pero amigos, presten atención, si la palabra de Cristo no mora en tu corazón, ¿cómo vas a honrar al Señor de palabra también? Debemos honrar al Señor en toda buena obra, llevando buen fruto. Juan 15:4 nos recuerda, no vamos a esa porción, Juan 15:4 nos recuerda: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Voluntad del Señor es que tú lleves fruto, amigo. ¿Sabes que la voluntad del Señor en primera instancia es que tu caminar cristiano le honre? ¿Sabes que la voluntad del Señor en segunda instancia es que le agrades en palabra, en pensamiento y en toda buena obra dando frutos? Solamente llevamos dos. ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? ¿O simplemente la conoces, pero la estás haciendo? Recuerden, la diferencia entre conocer la voluntad del Señor y hacerla es lo que marca a un impío o a un incrédulo de un creyente. ¿Cuál es el tercer punto? Nos acercamos hacia el final. Para crecer en el conocimiento de Dios. Ese es el cuarto punto, perdón. El primero es andar como es digno del Señor. El segundo es agradarle en todo. El tercero es llevar buen fruto en todo lo que hagamos. Y el cuarto es crecer en el conocimiento de Dios. Primera de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amigos, si no tienes la palabra de Cristo de constante morando en tu corazón, no estás bien. Y yo te lo digo en el amor del Señor. Yo te insto, yo te llamo, yo te ruego, si esas palabras pueden hacer algo, a que no se te olvide de que es a través de la palabra del Señor la cual yo puedo conocer la voluntad del Señor. No seas holgazán, no seas perezoso o perezosa.
Ven a la palabra del Señor. Que la palabra de Cristo more en vuestros corazones. ¿Para qué? Para honrarle también en todo lo que yo diga. Si la palabra de Cristo mora en nuestros corazones, la palabra va a comenzar a cambiar nuestras vidas, va a comenzar a llevarnos hacia otro tipo de deseos. Amigos, es supremamente fundamental que leas la palabra y que la leas en oración y que la leas con el ánimo y el deseo de obedecerla. Esos 5 puntos básicamente reflejan la voluntad del Señor. Y es importante que tú lo entiendas. Es importante que tú los entiendas, porque no basta simplemente con leerlos y explicarlos. Tú debes ser consciente de que Dios no te está pidiendo el favor, amigo. Dios está mostrándote en su santa palabra cuál es la voluntad suya. Y si Dios está siendo explícito en lo que respecta a su voluntad, ¿tendrás tú el coraje de decirle, no voy a obedecer tu voluntad? Yo creo que ninguna persona en este recinto se atreverá a decirle al Señor en el día de hoy, Señor, no obedeceré tu voluntad. Yo creo que ninguno. Entonces, amigos, miremos el versículo 9, 10 y 11 de Colosenses y entendamos que la voluntad del Señor para con los de Colosa es la misma voluntad del Señor para con nosotros en el día de hoy. Andemos, vivamos, sigamos caminando este peregrinaje en la tierra como es digno del Señor. Busquemos en todo agradarle, en cualquier pensamiento, de toda palabra que salga de nuestros labios, de toda obra que hagamos, busquemos, queridos amigos, honrarle. Busquemos que demos frutos, busquemos dar frutos para la gloria y honra de nuestro Señor. Busquemos, punto número 4, crecer en el conocimiento de Dios. Punto número 5, regresemos a el versículo número 11, y busquemos ser y estar fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Amigos, el creyente no es un hombre invencible ni perfecto. El creyente es un pecador redimido, pero que hace uso de ese poder eterno, infinito e ilimitado del Dios en quien ha puesto sus esperanzas. El creyente anda en poder. ¿Cuál es el mensaje? Si no estás andando en poder, ora, humíllate delante del Señor, clámale al Señor, ruégale y dile al Señor que te dé fuerzas y dile al Señor que te dé esa pasión por la palabra del Señor, para que la palabra del Señor te recuerde, te enseñe y por la gracia del Señor puedas hacer la voluntad que tiene el Señor para contigo como persona y como iglesia. Esa es la voluntad del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, para que le agradéis en todo, para que llevéis fruto en toda buena obra y para que crezcáis en el conocimiento de Dios. Esa es la voluntad del Señor para contigo. Amén.